Entonces, vamos a empezar. Los objetivos de la clase son evaluar el límite mediante el uso de propiedades de los límites, desarrollar una estrategia para el cálculo de límites y evaluar un límite mediante uso de técnicas de cancelación y de racionalización, que sería lo que es la factorización y la racionalización. Bien. Antes de ver los ejemplos o las técnicas de cálculo de límites, es necesario primero revisar las propiedades de los límites. Entonces vamos a hacer una breve revisión de las propiedades de los límites. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos el teorema 1.1. Habla acerca de los límites básicos. O sea, hay tres propiedades básicas de los límites que son cuando tenemos el límite de una función constante, o sea, de un número. O sea, si B y C son números reales y N es un entero positivo, entonces el límite de una constante es la propia constante. Es el primer límite básico. El segundo es el límite de la función X. O sea, la función en este caso, X, que es la función de identidad, vamos a llamarla así. Simplemente lo que hago es que sustituyo el valor de C en X. Así que el límite de X de una constante o en este caso de una función idéntica, en este caso, es igual a C. Y de esa misma manera, cualquier potencia de exponente entero positivo el límite de una potencia de entero positivo es el C, que es el valor donde tiende la X, elevado a la X. Esas tres son los límites básicos y que se van a ir combinando con las demás propiedades. Por ejemplo, aquí tengo tres ejemplos, ¿no? Uno para cada caso. Por ejemplo, si B fuese 3, entonces el límite cuando X tiende a 2 del 3 es el propio 3. Si tengo X, pero el límite cuando X tiende a menos 4 es el propio menos 4. ¿Verdad? Son dos límites básicos, ¿no? Cuando tengo la constante, la propia constante, y cuando tengo X es la propio valor de C donde tiende la X. O sea, no es lo mismo, ¿eh? Se parecen, pero no es lo mismo. Uno es la propia constante y otro es el valor de C. Y el de la potencia, por ejemplo, si tuviese límite cuando X tiende a 2 de X al cuadrado, es sustituir la X o el valor de C en donde está la X y elevarlo al cuadrado. O sea, me queda 2 al cuadrado y eso es igual a 4. ¿Sí? Bien, estas son las tres propiedades básicas que son las primeras que se ven y son fundamentales para evaluar los demás límites. Seguimos viendo propiedades. ¿Okay? Aquí tenemos las propiedades del 1 al 5, que son propiedades de lo que se llama múltiplo escalar, suma o diferencia, producto, cociente y potencia. Esas sí vamos a hacer ejemplos, uno para cada caso, bueno, por lo menos para los tres últimos casos, ¿no? Los 4 últimos casos. Bien, en primer lugar tenemos la propiedad del múltiplo escalar. En primero que todo vamos a suponer que yo tengo dos límites ya, dos funciones f y g, para los cuales yo calculo el límite, el mismo límite, ¿no? Cuando x tiende a c, de f de x, voy a llamar la L a ese límite, y el límite de la función g de x cuando x tiende a c es otro límite distinto, o puede ser igual acá. La primera propiedad es cuando yo multiplico un número por una función. El límite cuando x tiende a c de un número multiplicado por una función es lo mismo que el número multiplicado por el límite. O sea, yo puedo, en otras palabras, sacar del límite la constante y solo calcularle el límite a la función. Esa es la propiedad 1 que se llama múltiplo escalar. O diferencia, es decir, yo tengo la suma de dos funciones, yo puedo calcularle el límite de cada una de ellas. O sea, el límite de la suma de dos funciones o de la resta, depende si es suma o resta, es lo mismo que la suma de los dos límites, ¿no? La suma de los dos límites. O sea, puedo separar la suma o la resta del límite. Y lo mismo pasa con el producto. O sea, el límite del producto de dos funciones es el producto de los límites. O sea, puedo separar
los productos, ¿verdad? Bien, y igualmente el límite del cociente también puedo separar el límite del numerador y el límite del denominador. Y finalmente la propiedad de potencia, que es que si yo tengo el límite de la potencia de una función, yo puedo meter el límite dentro de la potencia y calcular lo que está dentro y luego elevar ese límite o el valor que me dé numérico a la potencia n. Ya vamos a hacer algunos ejemplos de eso, de esos casos, para que ustedes vayan viendo cómo se aplica el cálculo del límite en cada uno. Aquí tenemos el primer ejemplo que vamos a desarrollar. Voy a salirme de la presentación. Ok, a ver, vamos a salirme de la presentación. Y tengo por aquí una pizarra. A ver, este que está aquí. Tenemos este ejemplo, que es el primer caso, que es el límite cuando x tiende a 2 de 4x cuadrado más 3. Vamos a aplicar las propiedades que acabamos de ver para resolver este límite, ¿no? Entonces, en primer lugar, si se fijan, tenemos una suma de dos funciones. La suma de 4x cuadrado con 3. Si aplicamos la propiedad de la suma o resta, entonces esto equivale a calcular o separar límite cuando x tiende a 2 de, en este caso, vamos a poner entre paréntesis, 4x al cuadrado más límite cuando x tiende a 2 de, vamos a pasar un poquito esto para acá, ¿sí? Límite cuando x tiende a 2, en este caso de la función 3. ¿Okay? Bien, este ejemplo es para ver cómo aplicamos las propiedades de del límite de la suma y del producto de una constante por una función. Entonces, las propiedades del límite me permiten a mí separar el límite de la suma de 4x cuadrado más 3 como el límite cuando x tiende a 2 de 4x cuadrado más el límite de 3 cuando x tiende a 2 de 3. ¿Okay? Entonces, la propiedad del producto de una constante por una función me permite sacar el 4 del límite y solo calcular el límite de la función que es x cuadrado. Por otro lado, el límite de una constante, ya habíamos visto que es una de las tres propiedades fundamentales, es el propio valor, en este caso 3. Bien, luego, ya que tenemos el límite de x cuadrado, aplicamos la propiedad de la potencia y tenemos entonces que eso es 4 por el valor de c, que en este caso es 2 elevado al cuadrado más 3. Bien, seguimos avanzando o subimos un poquito. Y tenemos entonces que, bueno, al elevar al cuadrado, 2 al cuadrado me da 4, multiplicado por 4, sumado con 3, me da como resultado 19. Ese es el ejemplo que estaba explicando y que, pues, cuando se fue la red, terminé de explicar y no me he dado cuenta que se había desconectado. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. El otro ejemplo que vamos a revisar es el que es el producto que tengo aquí, ¿verdad? Que es el límite del producto de x más 5 por x cuadrado más 2x menos 1. ¿Verdad? Vamos a aplicar qué pasa cuando tenemos el producto de dos funciones. Vamos a resolverlo acá abajo para que me tenga espacio. Entonces, que tengo que esto es igual. Voy a poner marcador negro. Esto es igual a, puedo separar los límites. O sea, la propiedad del producto me permite separar límite cuando x tiende a 3 de x más 5 multiplicado por el límite cuando x tiende a 3 de el otro producto que es x cuadrado más 2x menos 1. ¿Okay? Esa es la propiedad del producto. Y luego, ahora puedo aplicar la propiedad, en el primer caso, x más 5 de la propiedad de la suma. Y lo mismo pasa para x cuadrado más 2x menos 1, la suma. Pero
puedo sustituir directamente los límites. O sea, si no hay ninguna restricción de que me conduzca a una condición indeterminada, también puedo aquí directamente sustituir y aplicar pues el de la potencia. Es decir, aquí en este paso una forma sería dividir cada uno de los límites, que eso se me va a hacer muy extenso, o sustituir directamente. ¿Qué significa sustituir directamente? Bueno, pues voy en el primer caso, que de x más 5 aquí, voy a sustituir el 3 directamente, y eso me va a quedar, si sustituyo el 3 donde está la x, me va a quedar, voy a poner paréntesis, me va a quedar 3 más 5. ¿Okay? Y eso lo voy a multiplicar por la sustitución de 3 donde está la x, o sea, 3 la elevo al cuadrado y luego lo multiplico por 2. O sea, voy a hacer eso directamente y me quedaría 3 al cuadrado más 2, abro paréntesis para multiplicar por 3, menos 1. ¿Okay? Eso sería la sustitución directa y lo puedo hacer siempre y cuando no tenga ninguna condición indeterminada y nada por el estilo. Bien, continuamos. Aquí entonces voy a terminar las operaciones. Sería 3 más 5 que me da 8 y lo voy a multiplicar por el resultado de 3 al cuadrado más 2 por 3 menos 1. O sea, 3 al cuadrado me da 9 más 2 por 3 que me da 6 menos 1. ¿Okay? Y finalmente pues voy a multiplicar 8 por el resultado de esta suma. 9 más 6 menos 1 sería 14. Y finalmente multiplico 9 por 14, que me da como resultado, a ver, sería 4 por 8, 32, llevo 3, 8, 9, 10, 11, 112. ¿Okay? Y este es el resultado de la operación. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, joven? Por ejemplo, si nos envía alguna tarea o algo así, estaría bien si ponemos así mismo como usted lo resolvió. O sea, no hay que poner los límites luego de la suma ni nada de eso. O sea, ¿te refieres a la sustitución directa que te estoy hablando? Correcto. Sí, obviamente puede, si no hay, ya le dije, ninguna condición indeterminada o algo que no pueda sustituir, puede sustituir directamente. Correcto. Esa es la consigna. Pero como Gracias. vamos a ver más adelante, hay casos que no se puede, ¿no? ¿Ya? Ahora, una cosa que tienen que tener siempre es poner la palabra límite y la palabra la x tiende a 3 en este caso, y en cada uno de los casos que generalmente se les olvida, y si van a ir resolviendo hacia abajo, poniendo igual, ¿no? En cada uno de los casos. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ok, vamos a ver el siguiente ejemplo que tenemos aquí, que es cuando tenemos el límite de un cociente, como este que tengo aquí, ¿verdad? Voy a ver un poquito para la izquierda. Ahí. Ok, entonces, para resolver este límite, la propiedad, lo que me dice es que puedo separar el límite del numerador del límite del denominador. Es decir, esto es igual, vamos a poner la línea aquí del cociente, a el límite, en el caso de arriba, cuando x tiende a 2, de x cuadrado más 2x. Y abajo, igualmente, el límite cuando x tiende a 2 de, en este caso, x más 3. ¿Ya? Eso es lo que me establece la propiedad del cociente, ¿verdad? Puedo separar el límite del numerador del límite del denominador. Igualmente, como acabo de decir en el caso anterior,
Si no hay ninguna restricción, por ejemplo, si yo aquí tuviese en lugar de x tiende a 2, x tiende a menos 3, no lo puedo sustituir porque me va a quedar 0 en el denominador. Y eso es lo que siempre voy a tratar de evitar, que me quede 0 en el denominador. O 0 abajo y 0 arriba, cosa que también es una condición indeterminada. Pero fíjense que si yo sustituyo 2 en el denominador, no me va a quedar 0 y tampoco arriba en el numerador. Así que si no hay esa restricción, yo puedo sustituir directamente 2 en cada uno de los casos. Así que arriba me va a quedar 2 al cuadrado más 2 multiplicando al propio 2, porque ese es el valor del límite, el valor de este límite que estoy sustituyendo, ¿verdad? Bien, y abajo hago lo mismo. Sustituyo el 2 donde está la x y me queda 2 más 3. ¿Okay? Bien, y hago las operaciones que quedan allí. 2 al cuadrado es 4, más 2 por 2 que es 4, y 4 más 4 me da como resultado 16. Y en el denominador, 2 más 3 que me da 5, ¿verdad? Y con eso ya termino de resolver en este caso el límite, ¿verdad? Para este caso. Bien, ¿preguntas aquí? No, pero ¿Alguna pregunta? No, ok. Vamos a hacer el último ejemplo de este caso, que es cuando tengo una potencia, ¿verdad? En este caso, bueno, aquí me adelanté un poco, pero la propiedad del límite lo que dice es que cuando yo tengo una función elevado a una potencia, como por ejemplo en este caso el número 3, ¿verdad? Aquí tengo elevado al 3, yo puedo meter el límite dentro de esa potencia. ¿Okay? Aquí ya tengo el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 2x al cubo. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo meter dentro de el paréntesis el límite, así que esto me quedaría límite. Disculpe, profe, una pregunta. ¿Puedes repetir eso que como que se me fue el internet cuando lo estaba diciendo? ¿Qué cosa? Cuando empezó que lo que decía la regla. En este caso que estoy resolviendo ahorita, Sí. bueno, que la propiedad de la potencia permite meter el límite dentro de una potencia. ¿Okay? O sea, si tienes una función elevada a una potencia, por ejemplo, en este caso 3, tú puedes meter el límite dentro de la potencia. ¿Ya? Y Gracias. calcular el límite de lo que está dentro, ¿no? Y al final, entonces, cuando ya tengas el valor numérico elevado, lo elevas a la potencia. Entonces, aquí, continúa. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a meter, lo que acabo de decir, voy a meter el límite dentro del paréntesis ese, ¿no? Entonces, eso sería límite cuando x tiende a 1 de, voy a poner un paréntesis más pequeño, x cuadrado más 2x. Y todo eso va a estar elevado a el cubo. ¿Okay? Bien, entonces voy a resolver el límite dentro. Si se fijan, si yo sustituyo directamente 1 donde está x cuadrado y donde está 2x, no hay ningún problema del cálculo. O sea, no hay ninguna condición determinada, no me da infinito, no me da 0 sobre 0. Entonces, yo puedo sustituir directamente, ¿verdad? Directamente el 1 donde está la x, me quedaría 1 al cuadrado más 2 por 1. ¿Ok? Y si resuelvo las operaciones indicadas, en este caso, sería 1 al cuadrado que me da 1, 2 por 1, 2, y 1 más 2 es 3. Así que aquí me va a quedar 3 elevado al cubo, ¿verdad? Que eso me da como resultado, vamos a ver un poquito, eso me da como resultado 3 al cubo, que es 27. ¿Ya? Y ahí estoy aplicando la propiedad de la potencia. Es decir, la propiedad de la potencia me permite a mí meter dentro de una potencia entera. También pasa con fraccionaria, pero eso lo vamos a ver en la siguiente propiedad. Cualquier límite y calcular límite dentro de la potencia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?
¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Ok. Vamos a regresar a la presentación. Aquí están los 3 ejemplos que acabamos de resolver. Vamos a ver la propiedad, algunas otras propiedades, ¿verdad? Tenemos la siguiente propiedad, es la propiedad del límite de una función radical. Es decir, si yo tengo, en lugar de tener una x a una potencia, lo que tengo es una raíz enésima, o sea, raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, etcétera, ¿verdad? Esta propiedad también es lo mismo que la de la potencia, porque en realidad recuerden que una raíz es una potencia pero fraccionaria, ¿verdad? 1 sobre n, que haría cuando lo elevan al exponente. Ya también me permite a mí calcular eso dentro. Y también tenemos lo que es el límite de una función compuesta, que significa que yo tengo una función dentro de otra función. Yo puedo meter el límite dentro de la función que está interior y calcular. En realidad, ya digamos que la unión de estas dos es cuando tengo el ejemplo que acabamos de resolver y que vamos a ver otro ejemplo que tengo allí. Bien, vamos a ver los ejemplos correspondientes a este caso. ¿Okay? Entonces, creo que yo lo tengo preparado aquí. A ver, no lo tengo, vamos a ponerlo por aquí. ¿Ok? Vamos a borrar aquí. ¿Ok? Y vamos a ver un ejemplo para este caso. Vamos a calcular, por ejemplo, que tú y yo tenga aquí el límite. El límite cuando x tiende a 0, vamos a suponer, de raíz cuadrada de x cuadrado más 4. ¿Ok? X cuadrado más 4. Pues. Borrar. X cuadrado más 4. Bien. Bien, entonces la propiedad de la raíz combinada también con la propiedad de una función compuesta es este ejemplo que estaría aquí, ¿no? Yo estoy combinando ambas cosas. Tengo una raíz dentro de, o sea, tengo la raíz cuadrada de una función que es x cuadrado más 4, ¿verdad? Eso yo lo puedo calcular, lo puedo volver simplemente por escritura y escribirlo como un exponente fraccionario, ¿verdad? O sea, esto es lo mismo que tener x cuadrado más 4 elevado a, esto más cerca, elevado a la 1 medio, ¿verdad? Porque recuerden que la raíz cuadrada equivale al exponente 1 medio, ¿verdad? Dice que yo tengo dos funciones. Esta función que está dentro, que es x cuadrado más 4, y la otra función que sería la raíz cuadrada de eso, o 1 medio. Entonces, lo que dice las propiedades de la raíz combinada con la propiedad de la función compuesta es que yo puedo meter dentro de esa raíz o la potencia con exponente fraccionario el límite, ¿no? Igual que en el caso anterior, ¿verdad? Pasa lo mismo cuando tengo exponente entero que cuando tengo exponente fraccionario, en otras palabras. Es decir, yo esto lo voy a meter el límite dentro, me quedaría límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado más 4. ¿Sí? Y calculo el límite dentro de la potencia con exponente fraccionario o con radical, como quieran verlo. Directamente lo puedo sustituir porque no tengo ninguna restricción en este caso y me quedaría 0 cuadrado más 4. ¿Verdad? 0 cuadrado más 4 me queda 4. Así que me queda 4 a lo medio, o en otras palabras, raíz cuadrada de 4, que me da como resultado pues 2. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo de la propiedad de el límite de raíces y también combinado con la de función compuesta. ¿Okay? ¿Alguna pregunta?
Profe, Ajá. cuando habla de restricciones, ¿qué tipo de restricciones habla? No, es que Cuando hablo de no, restricciones, no he visto ninguna. que no, hasta ahora no hemos visto ninguna, porque los casos que vienen son los que donde sí tienen restricciones que no puedes sustituir directamente porque te da una condición indeterminada. Recuerden que las condiciones indeterminadas son 0/0, ¿verdad? Un número, por ejemplo, 1/0, ¿verdad? O 0 a la 0, ¿verdad? Esas son las que llamo restricciones. Te dan, esto no tiene valor numérico. Ok, entonces siempre que no tengas ese problema al sustituir directamente el valor de C en la expresión, pues tú lo sustituyes directamente. ¿Ya ahora sí? No sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias, profe. Ok. Después vamos a ver los ejemplos donde no se puede sustituir directamente. Profe, Ok. una pregunta. Ajá. Nosotros no podemos, por decir, es obligatorio pasarlo a exponencial. No. Aquí tú puedes poner en este caso de la raíz, puedes ponerlo, seguir poniendo la raíz. ¿Entiendes? Sí. ¿Ok? Ok, gracias. Ok. Bien, vamos a ver otro ejemplo de este caso. Por ejemplo, vamos a ver, lo voy a poner por aquí. Que tuviese, vamos a poner límite cuando x tiende a 3. Vamos a suponer que sea así. Y vamos a poner una raíz que no sea cuadrada, una raíz cúbica de 2x cuadrado poner bien esa x, 2x al cuadrado menos 10. ¿Bien? En este caso es parecido al anterior, ¿verdad? Solo que ahora tengo raíz cúbica, ¿verdad? Bien, como estaba explicando, efectivamente no es necesario cambiar la raíz a exponente fraccionario. O sea, lo puedo trabajar, la propiedad dice que lo puedo trabajar directamente. Así que este lo voy a hacer de esa manera. O sea que voy a poner aquí en grande la raíz cúbica y voy a meter dentro el límite de cuando x tiende a 0 de, en este caso, 2x cuadrado menos 10. ¿Okay? Vamos a arreglar esto. Okay. Así, ¿verdad? O sea, yo puedo directamente meter el límite dentro de la raíz sin tener que cambiar el exponente fraccionario, efectivamente. Entonces voy resolviendo lo de adentro, sería raíz cúbica. Y ya puedo sustituir ahí directamente porque, como les dije, no hay ninguna restricción, así que sería 3 al cuadrado menos 10, no hay ninguna condición indeterminada. Vamos a subir un poquito. Okay. Y aquí me queda raíz cúbica de 2, bueno, 3 al cuadrado que me da 9, 2 por 9 es 18. 18 le resto 10, me queda raíz cúbica de 8. Y raíz cúbica de 8 me da como resultado 2, ¿verdad? Y ya de esa manera puedo calcular. O sea, este sería otro ejemplo para que vean que no es nada más raíz cuadrada, pues raíz cúbica, cuarta, quinta, cualquier raíz enésima. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, jóvenes? No, profe. ¿No? Bien, vamos a continuar revisando las propiedades. Estas son las dos propiedades que acabamos de ver. La de la radical y la de la función compuesta, que hicimos dos ejemplos que incluyen ambas. ¿Ok? Entonces, estas dos que resolvimos. Bien, aquí tenemos las propiedades que corresponden a los límites de las funciones trigonométricas. ¿No? Son, la teorema 1.6 habla del límite de funciones trigonométricas. No tiene mayor
como le diría, explicación, porque realmente ninguna de esas funciones tiene alguna restricción de poner el valor de c. O sea, el límite del seno de x simplemente sustituye en la c donde está el valor del ángulo, ¿no? Seno de x, seno de c. Tangente de x, tangente de c. Secante de x, secante de c. Y así con las demás, ¿no? Nada más hay que tener en cuenta, pues, que sustituir c. Y luego también acordarse que en este caso los límites c, ¿verdad? El valor de x, perdón, tiene que ser en radianes, ¿verdad? O en un ángulo, ¿no? Ya sea en grados hexadecimal o en radianes. Pero generalmente nosotros aquí en cálculo vamos a utilizar radianes. Así que hay que tener esa consideración, que todo lo que voy a poner aquí ya no es un número real, sino un ángulo. ¿Sí? Bien, entonces aquí, por ejemplo, tenemos, vamos a ejemplo, el de la tangente. Tienen un límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x. Lo que hago es que sustituyo directamente el ángulo 0. Tangente de 0, hay que acordarse entonces del ángulo de las funciones básicas, ¿no? La tangente de 0 es 0. Bien, o si no, usa una calculadora, ¿no? En este caso, como estamos en virtual, pueden usar calculadora sin problema. Y bueno, en general en los cálculos presenciales también. Así que no hay... Entonces, tenemos, por ejemplo, límite cuando x tiende a pi, de x por coseno. Fíjense que aquí tengo un producto de una función que es polinomial x por una coseno, ¿verdad? Entonces aplicamos la propiedad del producto. Límite cuando x tiende a pi de x, límite del coseno. Sustituyo en el primer caso, y en el primer caso es de la constante y equivale al mismo pi. Y en el segundo caso sustituyo el pi donde está la x y me queda coseno de pi. Coseno de pi, recuerden que pi en grados hexadecimal es 180. Así que el coseno de pi me da como resultado, vamos a usar la pluma aquí. Recuerden que coseno de pi es menos 1, ¿verdad? Así que por lo tanto, menos 1 por pi me queda menos pi. Por eso les digo que hay que saberse las funciones trigonométricas de los ángulos básicos, ¿verdad? O ir a la calculadora y por ser coseno de pi. O si está en grados, coseno de 180. Luego hay que acordarse también que pi equivale a 180 grados hexadecimales. Bien, y finalmente aquí tengo otro ejemplo. Límite cuando x tiende a 0 del seno cuadrado de x. Igualmente, esto aquí aplico la propiedad, pues, del seno cuadrado, que es lo mismo que seno de x al cuadrado, ¿verdad? Entonces meto el límite dentro, sustituyo el seno. Recuerden que aquí sería seno de 0, ¿ya? Sería seno, que lo tienen que borrar, o sea, seno de 0 grados, recuerden que es 0, así que me queda 0 al cuadrado igual a 0. Okay. Lo que le di aquí, la única dificultad que veo es acordarse de las funciones trigonométricas, del valor de los ángulos básicos sobre todo. ¿Cuáles son los ángulos básicos? Pues 0, 90, 180, 270, 360 y los ángulos de 45 y 60 y 30, que son los básicos, y los correspondientes ángulos, los múltiplos, ¿no? Los demás cuadrantes. A ver si se acuerdan de eso. Eso lo vieron ustedes en precálculo, ¿no? No sé. ¿Alguien que me diga? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Sí, sí lo dimos. Sí lo dimos. Bueno, desempolven el folleto de precálculo. Ténganlo a mano para cualquier cosa, ¿no? Bien. A ver, ¿alguna otra pregunta? Repita los ángulos. ¿Cómo así? Los básicos. Los básicos, 90, lo básico son 0 grados, 90, 180, 270, perdón, ¿ya? Y 360. Listo. Lo de 45. Y lo de 45, 30, 60, ¿verdad?
y los que son múltiplos en los demás cuadrantes, ¿no? ¿Sí? Recuerda que 60 grados sería ¿qué en radianes? A ver. Por ejemplo. Tercio, todo. Pi tercio. Ajá, pi tercio. Entonces los múltiplos sería 2 pi tercio, 3 pi tercio, 4 pi tercio, 5 pi tercio, ¿no? Que va dando la vuelta. Y lo mismo lo de 45, ¿no? O sea, 45 pi cuarto. ¿Ya? 3 pi cuarto, 5 pi cuarto, esos son los múltiplos. Y así con el de 30 grados también. Ya, pero eso nada más se calcula restando del 180 o restando del 360. Recuerda que eso más o menos tiene que haberlo visto. Bien, pero bueno, tampoco voy a hacer mucho énfasis porque igual ya les dije que puedo usar calculadora, ¿no? Así que no hay problema con eso. Bien. Gracias. Entonces, bueno, recuerden esto, nada más acordarse de, se sustituye directamente y se busca el valor. Hay que, entonces la dificultad es lo que acabamos de decir, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a ver el límite. Ya vamos a ver la parte de las técnicas algebraicas para el cálculo del límite, lo que es en este caso la factorización. Bien, tal y como dije anteriormente, en los límites que estuvimos viendo anteriormente, no había ningún problema, ninguna restricción, ¿verdad? Me preguntó de qué significaba restricción. Bueno, aquí tengo un ejemplo donde sí tengo un problema, tengo una restricción. ¿Cuál es? Bueno, tengo un límite de un cociente, que en este caso es x cubo menos 1 sobre x1, y el límite lo quiero calcular cuando x tiende a 1. Pero ¿qué pasa? Si reemplazamos directamente, se obtiene lo que se llama una condición indeterminada. ¿Qué significa? Que si yo sustituyo en el límite directamente 1 donde está x aquí al cubo y acá abajo donde está x, fíjense que es lo que estoy haciendo aquí, ¿verdad? Me quedaría 1 al cubo menos 1, pero 1 al cubo es 1, así que me queda 1 menos 1 y eso me da 0. Y abajo 1 menos 1 igual me da 0. Esto que está aquí no se puede resolver. Eso es una condición indeterminada. Por lo tanto, ese límite no lo puedo resolver directamente. ¿Ya? Tengo que buscar una estrategia para calcular el límite. O sea, no lo puedo hacer directamente. ¿Por qué? Porque me da una condición indeterminada. Así que la sustitución directa del valor de C, o sea, el valor al cual tiende la X, no la puedo hacer. Entonces ahí es donde yo tengo que buscar alguna estrategia. En este caso, la estrategia es algebraica, es de factorización, ¿verdad? Para tratar de eliminar la condición indeterminada que se me produce en el denominador. Porque aquí el problema es el denominador. El numerador puede ser 0, pero no a la vez que el denominador. O sea, es decir, si yo tuviese un número distinto aquí que no fuese 0, por ejemplo 1, no hay ningún problema porque 0 entre 1 es 0. Pero 0 entre 0 no tiene un valor numérico, no lo puedo calcular. En ese caso yo tengo que buscar una manera de factorizar, ¿verdad? ¿Qué voy a factorizar en este caso? Pues la que se puede factorizar es el numerador. ¿Ustedes se acuerdan de este caso de factorización? A ver, ¿quién me habla algo? ¿Quién me dice algo? ¿Cuál sería el caso ese? Diferencia de cubo. Ajá, diferencia de cubo. ¿Cómo se factoriza entonces x cubo menos 1? A ver. Es el último límite. ¿Ah? ¿Te acuerdas de ese caso? Bueno, podemos revisarlo. Vamos a revisarlo. Es decir, voy a buscar aquí. Vamos a poner aquí, en esta parte. Ok, vamos a tratar de factorizar ese caso. A ver. Voy a buscar el ejemplo. Entonces, voy a factorizar en este caso x al cubo menos 1, ¿verdad? ¿Cómo se factoriza ese caso de factorización? ¿Cómo sería? A ver. X menos 1. Ajá, x menos 1, creo que este paréntesis de aquí lo puse muy acá. Vamos a borrar estos dos paréntesis y lo voy a poner más pequeño. Sería este es pequeño y este es grande. Entonces, en el primer paréntesis va x menos 1, correcto. Y en el segundo,
A ver, en el segundo. Sería x cuadrado Ajá. menos x Más X. más Más. 1. Ah, Lleva, perdón. lleva el signo contrario al que pusiste en el primer paréntesis siempre. Ajá. Y el final, más 1, ¿verdad? Más 1, correcto. Ok, recuerden que el signo que va aquí, este de aquí, es el contrario a este de aquí. Ya sea aquí es menos, aquí es más. Si aquí es más, aquí es menos. Y el de acá siempre es más, el último. ¿Ok? Por eso digo, esta es la dificultad aquí, muchachos. La dificultad aquí es acordarse de estos casos. Ni más ni menos. La del cálculo no es difícil por lo nuevo que se ve, sino porque se nos olvidan los casos de factorización. Bien, entonces, ya que tengo factorizado el trinomio, ¿verdad? Yo puedo calcular el límite, es decir, voy a escribirlo aquí. Ya que estoy aquí, vamos a calcular el límite directamente. El límite que quiero calcular es límite cuando x tiende a 1 de x cubo menos 1 sobre x menos 1. ¿Verdad? Entonces, si yo aplico la factorización, esto sería, vamos a poner límite cuando x tiende a 1 y voy a reemplazar la diferencia de cubos de arriba por la factorización que acabo de hacer, que sería x menos 1 por x cuadrado más x más 1. ¿Okay? Sobre x menos 1 que ya tenía abajo. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Bueno, pues que ya, como factoricé arriba y abajo, puedo simplificar, ¿verdad? Puedo simplificar o cancelar el x menos 1 de arriba con el x menos de abajo. De modo que me va quedando aquí límite, ya no me queda denominador, ¿verdad? Ya el denominador en este caso queda 1. Así que nada más me queda x cuadrado más x más 1. ¿Okay? Como pueden ver, el problema que tenía era que no, perdón, aquí es 1, no 0. Aquí, cuando x tiende a 1, ¿ok? Aquí está el problema. Como decía, el problema que tenía era que no podía sustituir 1 directamente porque en el denominador me quedaba 0 y me quedaba una forma determinada. Como yo ahora en el denominador no tengo nada, o en otras palabras es 1, ¿verdad? No tengo ninguna condición, entonces yo puedo sustituir directamente el valor. Así que ya directamente puedo, vamos a poner aquí abajito, sustituir directamente el 1 donde está la x. Así que me queda 1 al cuadrado más x, más 1, perdón, más 1, más 1. ¿Verdad? Eso me da como resultado, en este caso, 1 al cuadrado es 1 más 1 me da como resultado, a ver qué valor me da allí. 3, ¿verdad? Me da como resultado 3. Y de esa manera puedo calcular el límite, ¿verdad? A través de esta técnica algebraica. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Profe, se factorizaría cada vez que es indeterminada. Correcto. Si tú te fijas primero, si puedes sustituir directamente y no hay ninguna condición determinada, pues sustituye directamente. Pero si te lleva a una condición determinada, sí, obviamente tienes que necesariamente factorizar o buscar otra técnica, no solamente factorización, depende del problema. Generalmente es o factorización o racionalización, que son los ejemplos que vamos a ver. Ok, listo. Okay. Sí. Bien, voy a volver a la diapositiva, la transparencia. Esto por aquí. Bien, entonces, para resumir o recapitular lo que estamos diciendo, el problema que tengo es que me da una condición determinada, ¿verdad? Y tengo que factorizar. ¿Ya? Esta es una condición indeterminada, no se puede resolver. Y aquí está el resumen de lo que acabo de hacer, ¿verdad? Voy sustituyendo, hago la factorización
Cancelo, sustituyo y ya obtengo el valor de 3. Entonces de esa manera sí puedo calcular el límite. Entonces el límite este me da como resultado 3. ¿Okay? Bien. Veamos otro ejemplo. Aquí ya me fue. Entonces aquí tengo, por ejemplo, x cuadrado más x menos 6. Vamos a ver ese ejemplo. Vamos a resolverlo igual que en el caso anterior. Fíjense que si sustituyo menos 3 aquí, ¿qué pasa con menos 3? Menos 3 más 3 me da 0. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa allí? No puedo sustituir porque en el numerador me da 0, en el denominador me da 0. Entonces la sustitución directa falla porque me conduce también a una condición indeterminada. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a resolverlo. Vamos a hacerlo por aquí, tener más espacio. Bien, vamos a escribir aquí el límite que queremos calcular, que en este caso es, a ver, límite, cuando x tiende a menos 3 de, vamos a poner aquí la raya de fracción, x cuadrado más x menos 6 sobre x más 3. ¿Okay? ¿Sí? Bien, entonces, como dijimos, no puedo sustituir directamente el menos 3 porque me da 0 en el numerador, 0 en el denominador. Una condición indeterminada. Entonces no puedo. Lo que tengo que hacer es factorizar. ¿Y qué caso de factorización tengo aquí? A ver, ¿qué factorización puedo aplicar aquí? ¿Cuál sería el caso? Alguien que me diga. ¿Mm? De la forma. ¿Cómo? De la forma. Uf, hay un micrófono por ahí que la apague, por favor. A ver, ¿se llama trinomio qué? Trinomio de la forma. Trinomio de la forma x más a por x más b. Bueno, no importa el nombre. Aquí lo que importa es qué hacer, ¿no? Vamos a ver. Sería, vamos a poner aquí. Ay, me mueve aquí, aquí. Sería límite, no podemos dejar de poner la palabra límite, ¿eh? Límite cuando x tiende a 3, a menos 3, t, y entonces voy a escribir aquí los dos factores, ¿verdad? Ok. A ver, ¿cómo me factoriza eso? A ver, díganme cómo serían los factores para x cuadrado más x menos 6. Ponemos una X en cada pareja. Ponemos x en cada uno, ¿verdad? X. ¿Qué más? Buscamos los números que multiplicados nos den menos 6 Ajá. y sumados positivo 1. Sería más 3 menos 2. Realmente, primero ponemos el número que va para saber si es sumado o restado. Este número que está aquí, digo, este signo que va aquí es el mismo que va acá. Ok, que sería en este caso más, ¿verdad? Ok, más. Y el que va acá en el otro va a ser la multiplicación de los dos signos. De estos dos que están aquí, más por menos, de este con este, más por menos que me da menos, ¿verdad? Y efectivamente buscamos dos números que multiplicados den 6 y ahora restados, no sumados, porque tienen signo distinto, me dé, en este caso, el coeficiente de la x, que es 1. De dos números que multiplicados dan 6 y restados den 1, ¿cuáles son? 3 y 2. 3 y 2. Siempre ponemos el mayor de este lado y el menor acá, en ese orden, ¿ok? Y x más 3 abajo igual. Y fíjense que ya puedo simplificar el x más 3 que tengo arriba con el x más 3 que tengo abajo. De modo que ya no me queda nada en el denominador, o me queda 1, pues. Y me queda límite cuando x tiende a menos 3, solamente de x menos 2. Ya eliminé la condición indeterminada y por lo tanto ya puedo sustituir directamente el valor de
C, en este caso, al cual tiende la X, que en este caso es menos 3. Así que me queda menos 3, menos 2. Voy a subir un poquito aquí. Y eso me da como resultado, pues, el número menos 5. El valor de menos. Ok, me da menos 5. Y con esto, pues, ya termino de calcular el límite, ¿no? Bien. Y ese es el otro caso de factorización. En otras palabras, hay que saberse los casos de factorización, ¿no? O sea, la dificultad aquí, fíjense, no es tanto calcular el límite, es acordarse de los casos de factorización. O tener a mano, bueno, ya que estamos en línea, online, tener a mano esa tablita, ¿no? Para aplicarlo. Bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe, ninguna pregunta. ¿No? Ok, bien. Vamos a continuar. Bien, entonces este es el ejemplo que estamos resolviendo, que me da como resultado menos 5, ¿verdad? Aquí está el resultado final. Bien, continuamos. Vamos a ver ahora la siguiente técnica, que es la técnica de racionalización. Entonces vamos a calcular el límite. En este caso, el ejemplo es límite cuando x tiende a ser el raíz cuadrada más 1 menos 1 sobre x, ¿verdad? Fíjense que si sustituyo directamente, igual que en los casos anteriores, sustituyo directamente, arriba en el numerador sustituyo el 0 aquí, me va a conducir a 0, y en el denominador también me va a conducir a 0. La sustitución directa falla porque nuevamente me conduce a una, me lleva, perdón, a una condición indeterminada. De modo que hay que buscar una estrategia para eso. Y esa estrategia se conoce como racionalización. La racionalización, recordando para el que no lo ha visto, es multiplicar por el conjugado de el término o el numerador, en este caso, que tiene la raíz. El conjugado sería la expresión, la mismo binomio que tenemos arriba con el signo contrario, con signo más. ¿Y qué se utiliza ahí? Se utiliza la propiedad de una propiedad de producto notable que se llama producto de la suma por la diferencia. Vamos a ver un poco, a explicar un poco esa parte. A ver, ¿dónde meto esto? Ya no tengo ni espacio. A ver, creo que esto puedo ponerlo por aquí. Entonces, recordando el caso de producto notable que usamos aquí es, no sé si se acuerdan ustedes, el caso A más B, A menos B. ¿Verdad? Ese caso se calculaba ahora que es el producto de la suma por la diferencia, y eso es A cuadrado menos B cuadrado, ¿verdad? Que en el sentido contrario se le conocía como diferencia de cuadrado perfecto, ¿verdad? Ese es el caso de factorización, sería diferencia de cuadrado perfecto, pero el correspondiente caso de factorización era producto de la suma por la diferencia. El asunto aquí es que cuando yo tengo un binomio, ¿verdad? Uno es la suma y uno es la diferencia, que se le llaman conjugados, ¿verdad? Ese producto va a dar como resultado, ¿verdad? A cuadrado menos B cuadrado. Entonces, ese es el fundamento de la racionalización. Además, racionalizar significa eliminar raíces. Y además, significa también multiplicar por 1, ¿verdad? Realmente. Entonces, vamos a ver el ejemplo ese. Vamos a resolverlo. Vamos a añadir, yo creo que ya tengo que, va a tener que añadir un cuaderno nuevo, porque ya no tengo. A ver. Si lo hago aquí, vamos a hacerlo aquí. Bien, porque si no me va a tardar más. Bien, entonces vamos a resolver el caso allí. Vamos a escribir el límite que quiero calcular. Sería
está aquí arriba. Okay. Entonces vamos a poner límite cuando x tiende a 0 de raíz cuadrada de x más 1 menos 1 sobre x. ¿Ok? El 1. Y como decía, lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar este límite. Vamos a multiplicar este límite por su conjugado. En este caso sería aplicar el caso de factorización, que es el producto de la suma por la diferencia. Si ya tengo acá una diferencia, yo voy a multiplicar por lo mismo, pero con signo. En lugar de ser menos, en lugar de poner menos, voy a poner más. Voy a poner más 1. ¿Ok? Voy a poner más 1 aquí. Pero para que el problema no se me altere, como decía, en la racionalización yo multiplico el numerador y el denominador por lo mismo. O sea, la misma expresión, x más 1, raíz cuadrada de x más 1 más 1. O sea, porque en realidad esto significa que estoy multiplicando por 1 toda la expresión, para que no se me altere. ¿Ok? Bien, entonces en eso consiste la racionalización. Entonces voy a aplicar aquí el caso de producto notable que les hablé en el numerador. El denominador se queda igual. El denominador por ahora lo conservamos igual. Y arriba aplicamos el caso de que acabamos de ver, que era, en este caso que acabamos de ver, que acabo de explicar, que este caso de producto notable, que es el producto de a más b por a menos b a cuadrado menos b cuadrado. En este caso lo que tengo es la raíz, esta que está aquí, de x más 1 menos 1 por la raíz cuadrada de x menos 1 más 1. O sea, tengo el mismo caso. Si aplico el caso de producto notable, eso sería la primera raíz, que sería raíz de x más 1 al cuadrado menos el otro término, que sería 1 al cuadrado, ¿verdad? O sea, ahí estoy aplicando el caso de producto notable en el numerador. Y el denominador, pues no dejamos igual, eso se queda igual, queda x por raíz cuadrada de x más 1 más 1 entre paréntesis, ¿verdad? Pero si vemos aquí en este caso, nuestro objetivo era poder eliminar la raíz, y efectivamente el cuadrado se cancela con la raíz, ¿verdad? Y lo que me va quedando arriba es límite cuando x tiende a 0 de, me queda, si ya se elimina la raíz, me queda x más 1 menos 1, porque 1 al cuadrado es 1, y abajo, pues abajo volvemos a escribir, reescribimos lo que nos quedó, no cambiamos nada, seguimos escribiendo lo mismo que tenemos. ¿Okay? Bien. Entonces vamos a subir un poquito aquí. Ahí está. Bien, ¿qué pasa? Que arriba en el numerador se me va a cancelar este 1 que está aquí. A ver, voy a moverlo. Me va a cancelar este con este, y ya me queda nada más la x. Entonces, pero a su vez esta x de aquí con la de abajo, ¿verdad? También la cancelo. De modo que aquí lo único que me queda es límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre lo que está dentro del paréntesis, que es raíz cuadrada de x más 1 más 1 fuera de la raíz. Noten que ahora que ya cancelé las x, cancelé el 1 que estaba arriba en este caso, ¿verdad? Solamente me va a quedar lo de abajo, y si yo sustituyo el 0 abajo, ya no tengo una condición indeterminada, porque ya no me va a dar 0 en el denominador, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a continuar en otra hoja que tengo por aquí. Vamos a continuar, ya se me quedan los cuadernos. Vamos a continuar aquí, ¿verdad? Voy a borrar esto de aquí.
¿verdad? Recordemos que lo que me quedó fue este límite que está aquí. Voy a reescribirlo. Lo que me quedó hasta ahora es, tenemos límite cuando x tiende a 0. Y hasta ahora lo que me quedó fue 1 sobre paréntesis raíz cuadrada de x más 1 más 1. Y como les decía, si ya sustituyo el 0, fíjense que no me va a quedar 0 en el denominador. Así que ya puedo sustituir el límite, ¿verdad? Entonces me quedaría 0 raíz cuadrada de 0 más 1, ¿verdad? Pero eso es igual, pues 0 más 1 es 1 y raíz cuadrada de 1 es 1, así que me queda 1 más 1 en el denominador. Así que el resultado me da 1/2, ¿verdad? Y esa es la técnica de racionalización para calcular, en este caso, límites que tienen condiciones determinadas donde tienen raíces. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe, todo está claro. ¿Sí? ¿Está muy bien? Ok, pues. Bueno, yo creo que se está grabando la clase, así que ahora cuando termina ahorita, bueno, ya vamos a terminar la clase. Una vez que ya se termine de subir y usted tienen disponible ahí la clase grabada para que la vuelvan a ver las veces que quieran. Entonces, voy a volver acá a la presentación, ¿verdad? Entonces, ¿ok? Ya creo que sí, esta es la última diapositiva. Bien. Entonces, con esto terminamos de explicar hasta aquí lo que son las técnicas para el cálculo de límites. Ahora en la tarde voy a subirles a la plataforma la tarea que corresponde a lo que explicamos en la clase de ayer y la clase de hoy, ¿verdad? Esa tarea sería para el próximo viernes, ¿ok? Entonces, ¿tiene alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, para el viernes de la otra semana. Sí, para el viernes de la otra semana. Ya. Ujú. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? No, profe. ¿No? Bien, recuerden que tienen una tarea para el lunes. Eso sí, recuerden. Subirla más tardar el lunes. Profe, todas las tareas se Mire, las profe. entregamos de la misma forma. De la misma forma, vía plataforma, correcto. Ok. Porque así Profe, yo llevo, dime. una pregunta, es que yo le puedo mandar las preguntas por hacerlas en Word y mandárselas y los problemas en hoja y en foto y mandársela. Sí, sí, escanea todo eso y subirla a la plataforma. Ok, gracias. Ajá, ok. Profe, Ok. Ajá. la tarea del viernes la sube hoy. La tarea del próximo viernes la subo ahora en la tarde. Ok, gracias. Ok. Bien, entonces, si no tiene más, ¿alguien tiene más preguntas? Profe, yo entré a la llamada un minuto después de que iniciara la clase. No sé si había tomado lista oral. No, yo nada más veo quiénes están allí. Acuérdate que eso se registra, pero realmente no es una cosa tan importante de que la asistencia. O sea, lo importante es que hagan las tareas. O sea, control mío es si tú subes las tareas y está bien, ¿no? No hay ningún problema. Y además que veas el video, ¿no? Que puedas tomar la clase ya sea presencial o viendo el video, porque el problema que va a ser que mucha gente pasa, incluso me pasó en antes, que se me fue la red y ya qué puedo hacer, ¿no? O sea, ahí no va a haber tanto, vamos a ser un poco flexibles con eso, porque precisamente como dependemos de la red, no se puede poner y que, bueno, tienes que estar asistiendo a todo, ¿no? Pero la idea es que de alguna manera veas la clase. ¿Ok? Profe, ¿Sí? las tareas que le mandamos son por correo.
Las tareas las subes a la plataforma. A Teams. No, a iCampus. Ah, ok. Y la que voy a subir ahora va a ser a iCampus. ¿Ya? Ah, sí. Es que no había entendido eso, profe. No, o sea, todas las tareas van a ir por el campus y ustedes la descargan y la suben también por el campus. Ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, Dígame. era para saber si ya le había llegado la tarea. Es que no estoy muy segura cómo es que funciona cargar eso. Entonces, según yo Bueno, ya lo envié. déjame ver. Bueno, yo te digo ahora porque tendría que revisar. Ahora te escribo, te chateo y te digo si la subiste o no. Ok, gracias, profe. Ok, está bien. Ok, ¿alguna pregunta? Bien, voy a dejar de compartir la pantalla. Ok. Y vamos a dejar de grabar. Bien, si alguien más tiene una pregunta, vamos a terminar por hoy la clase. Nos vemos el día lunes, recuerden. Dale, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, Hasta profe. luego. Está bien. Hasta luego. Hasta luego.